Dios te bendiga, hermano, y bienvenido esta noche a este estudio de la palabra del Señor. En esta noche es nuestro deseo que por medio de la palabra seas tú creciendo en tu fe, que por medio de la palabra seas tú creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar este estudio, pongámonos en las manos del Señor y pidamos que sea Él guiándonos a través de su palabra, enseñándonos y más que nada abriendo nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras y lo que en ellas dicen de Él. Señor Jesucristo, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu favor en nuestras vidas, por la gracia, Señor, por la cual nos has salvado. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora, hablando a tu pueblo, a tus hijos, Señor, por medio de este estudio de la palabra. Que seas tú, Señor, comunicando a nosotros, Señor, todo lo que tú has hecho para salvarnos y para que nuestra salvación sea segura, Señor. Te damos gracias, te pedimos que seas tú quitando toda distracción y que podamos, Señor, recibir tu palabra y dar buen fruto, Señor. Que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Que nosotros seamos aquella buena tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta porción de la palabra, en Éxodo capítulo 29, estaremos viendo la consagración de Aarón y de sus hijos para el servicio del tabernáculo y el ministerio del sacerdocio. Veremos la consagración de los sacerdotes en cuatro aspectos principales. Primero, el sacrificio por el pecado. Segundo, el holocausto. Tercero, la ofrenda mecida. Y cuarta, la ofrenda elevada. Vamos a ver la consagración de los sacerdotes en relación a estos cuatro aspectos, a estos cuatro sacrificios. Para empezar, tenemos que establecer esta verdad, que todos los creyentes son sacerdotes. Cada cristiano ha sido consagrado para un servicio divino. Todos tienen acceso a Dios y un lugar dentro del santuario celestial. Los creyentes han sido hechos para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, lo dice Apocalipsis 5:10. Los creyentes son un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, solo los sacerdotes tenían el derecho de ofrecer sacrificios. Pero ahora dice la palabra que el sacerdocio santo, los creyentes, la iglesia, puede ofrecer estos sacrificios espirituales. Los creyentes, dice la palabra, son un real sacerdocio, repitiendo lo que dice Apocalipsis 5:10, reyes y sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote porque tiene entrada al lugar santísimo. Hebreos 10:19 dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y ese es un punto que vamos a tocar el día de hoy, cómo el sacerdocio del creyente es mayor que el sacerdocio levítico, aún mayor que el sumo sacerdote bajo la ley. Y ofrece sacrificios a Dios, o sea, el creyente. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Si recordamos, nadie sino los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Esa fue una de las razones por las cuales el rey Saúl se metió en problemas con Dios y cayó bajo juicio, porque él ofreció los sacrificios que no le pertenecían a él ofrecer. Y comenzando en Éxodo capítulo 29, dice la palabra, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Eso es Jehová hablando a Moisés. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Versículo 3. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del ephod, el ephod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del ephod, y pondrás la mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra pondrás la diadema santa, que decía santidad para Jehová. Versículo 7. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas.
Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Y de esto hemos hablado las semanas pasadas, que bajo la ley de Moisés, bajo ese pacto, los sacerdotes eran los descendientes de Aarón. No, nadie más podía ser sacerdote sino los hijos de Aarón, los descendientes de él. Y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces nota que los sacerdotes no se vestían ellos mismos, sino que eran vestidos. Aquí, en esta ocasión, Moisés los vistió. Y vestirás a Aarón la túnica, dice la palabra. Asimismo, el día de hoy es Dios quien viste al creyente de ropas nuevas. Es decir, es Dios quien quita el pecado y nos viste de justicia. Y esta es la imagen que se está presentando a través de este cambio de ropa. Isaías 61:10 dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Después en Zacarías 3:1-4, una imagen muy hermosa nos es presentada. Dice así Zacarías hablando: Me mostró al sumo sacerdote Josué, Dios le mostró esta visión, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Recordemos, Satanás es el acusador de los hermanos, que acusa a los hermanos por nuestros pecados. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, miren lo que Jehová va a decir a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles que representan el pecado, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, o sea Dios, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado tu pecado. O sea, esas vestiduras viles eran representativas de su pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, en todo este proceso, cuando los sacerdotes están siendo vestidos, la palabra nos está hablando a nosotros, la iglesia, de cómo es Dios que nos viste de ropas de gala. Nos quita esas ropas viles llenas de nuestros pecados y ahora nos viste de ropas de galas. La palabra lo describe como que nos vestimos de Cristo. Y hay un punto aquí también en Génesis 3:7. Recordemos que hicieron Adán y Eva. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre se trató de vestir a sí mismo. Pero eso no fue suficiente. Dice el versículo 21 ahí en Génesis 3: Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Nuestra vestidura tiene que venir de Dios, no de nosotros mismos. Si nosotros nos vestimos a nosotros mismos, va a ser de ropas sucias, de ropas viles, de trapos de inmundicia. Versículo 10 dice: Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Eso va a ser muy importante para nosotros, para entender cómo es que somos salvos por el Señor Jesús. Versículo 11 dice: Y matarás el becerro delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura que sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Entonces, hablemos un poco de los sacerdotes y de los creyentes. Primero, los sacerdotes fueron elegidos. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo. Ellos fueron tomados. El creyente también es elegido. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Segundo punto, los sacerdotes fueron traídos a la puerta. Dice la palabra en el versículo 4, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo. El creyente no es llevado a la puerta, sino que es llevado a Dios directamente. Dice la palabra, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tercer punto, los sacerdotes fueron lavados. Dice el versículo 4, los lavarás con agua. De igual modo el creyente es lavado, de una manera mucho mejor. Dice así la palabra, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Pero también dice la palabra ahí en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuarto punto, los sacerdotes fueron vestidos, ellos con ropas de lino. Y dice la palabra en Gálatas 3:27, que el creyente también es vestido. Dice, lo describe de esta manera, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No de tela, sino de Cristo. Los sacerdotes fueron ungidos. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, dice el versículo 21. El creyente también es ungido. Dice así la palabra ahí en 2 Corintios 1:21. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, dice 1 de Juan 2:27. Entonces quiero que note un patrón, cómo el sacerdocio del creyente es mayor que el sacerdocio levítico. Ellos fueron ungidos por Moisés, nosotros somos ungidos por Dios. Sexto punto, los sacerdotes fueron santificados, dice Éxodo 29:44, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. El creyente también ha sido santificado, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nota que en cada uno de estos 6 pasos, los sacerdotes no hicieron nada. Todo fue hecho por ellos. Ellos fueron ministrados. Esta es una lección para nosotros. Moisés aquí es tipo de Cristo. Él hace todo el trabajo. Lo único que ellos tuvieron que hacer es poner sus manos sobre los sacrificios en reconocimiento de su propio pecado y que la paga de su pecado era sobre el sacrificio. En cada ocasión, el sacerdocio del creyente es mayor que el sacerdocio levítico. Primero lo vemos en esto, que los sacerdotes, los hijos de Aarón, ellos eran tomados por ser hijos de Aarón, automáticamente descendencia les pertenecía a ellos, el sacerdocio. El creyente es escogido desde antes de la fundación del mundo. Note eso. Ellos fueron escogidos por ser hijos de Aarón, pero el creyente es escogido desde antes de la fundación del mundo. Ellos eran traídos a la puerta del tabernáculo, pero el creyente es llevado por Cristo directamente a Dios. Ellos eran lavados con agua, pero el creyente es lavado con la palabra. Ellos eran ungidos con aceite por mano de hombre. El creyente es ungido por Dios mismo, como leímos en 2 Corintios 1:12. Hebreos 13:10 lo pone de esta manera. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. O sea, lo que está diciendo ahí es que los que están bajo la ley no tienen derecho a participar de Cristo. Nuestro altar es mayor, es por sobre el altar que ellos tenían bajo el sistema levítico. Versículo 14 dice, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado.
Y aquí es un momento muy importante la palabra del Señor porque se nos introduce la ofrenda por el pecado. Levíticos, Levítico 8, 14 al 17 dice así, lo describe de esta manera. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y lo hizo arder. Y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces aprendamos de esta ofrenda por el pecado. El primer sacrificio traído por Moisés en esta ocasión fue el becerro de la expiación, o sea, la ofrenda por el pecado en el versículo 14. Los sacerdotes tuvieron que familiarizarse con la ofrenda por el pecado, pues fueron los primeros en Israel que conocieron este sacrificio. Ahí hay una paralela con el creyente. Hasta este punto, todos los sacrificios que habían sido presentados ante Dios desde Abel habían sido holocaustos. Y aun cuando el pacto fue confirmado en Éxodo 24, la sangre fue tomada de holocaustos y de sacrificios de paz. Y usted puede ver eso en Éxodo capítulo 24, versículo 5. Así que una ofrenda solamente para el pecado nunca fue conocida hasta la consagración de los sacerdotes. Tomemos un momento para pensar en lo que eso significa. Que ninguna ofrenda por el pecado fue conocida hasta este punto. ¿Por qué? Romanos 5:13 lo explica de esta manera. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Había pecado, sí, había mucho pecado, pero no estaba la ley para condenar ese pecado. Ahora que la ley se introdujo para que el pecado abundase, como dice Romanos 5:20, Dios instituyó el sacerdocio para remediar las fallas de su pueblo. No, Dios no solamente les dio la ley, sino que también les dio el sacerdocio, porque Dios sabía que ellos iban a fallar en la ley. Dios sabía que ellos iban a pecar. Y Dios en su infinita misericordia les provee el sacerdocio. Es todo este sistema para que ellos puedan hallar perdón de sus pecados. Después que Dios instituyó la ley, esta ofrenda se convirtió en la más importante. Antes de la ley no existía la ofrenda por el pecado. Fue la ley la que reveló la necesidad de esta ofrenda. Romanos 7:7, Pablo hablando lo describe de esta manera. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. La ofrenda por el pecado se ofrecía en la mayoría de las fiestas: la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y en el día de expiación. La ofrenda por el pecado se diferencia de los holocaustos, aunque ambos eran hechos en el mismo lugar. Los holocaustos hablan de quién es Cristo, como vamos a ver en un momento. Esa ofrenda, el holocausto, era de olor grato a Jehová. Y eso lo vamos a leer muchas veces, especialmente entrando en el libro de Levítico. Y la ofrenda por el pecado habla de lo que Cristo hizo, o sea, que murió por nuestros pecados. Los holocaustos hablan de cómo Jesús satisfació los requisitos santos y perfectos de Dios. Y la ofrenda por el pecado habla de cómo Cristo satisfació la necesidad más profunda y desesperante del ser humano. En los holocaustos vemos la hermosura de Cristo, y en la ofrenda por el pecado vemos lo repugnante del pecado. La ofrenda por el pecado habla tipológicamente de Jesús, el verdadero sacrificio por el pecado. Isaías 53:10 dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Isaías 53:6 dice:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo fue el verdadero sacrificio por el pecado, y el sacrificio por el pecado habla de Cristo, era una sombra de lo que iba a venir. Versículo 21, ahí en 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús es el sacrificio por el pecado. Cuando Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de la víctima, sobre el becerro, ellos reconocían que ahora el animal sufriría la paga del pecado por ellos. Ellos reconocían que el animal era su sacrificio sustituto, tal como lo fue Jesucristo en la cruz. Este acto de poner la mano sobre la cabeza del animal, del sacrificio, es tipológico del creyente declarando, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada uno de nosotros, tipológicamente, hemos puesto nuestras manos sobre la cabeza de Cristo, y él ha muerto por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Por eso, qué significativo esa corona de espinas, las espinas representando el pecado del hombre. Y matarás el becerro delante de Jehová. Leímos aquí en Éxodo 29. La muerte seguía para el animal después que el pecado era transferido al animal. ¿Por qué? Porque dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 14 dice, los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Lo que restaba de la ofrenda por el pecado se tenía que llevar fuera del campamento y ahí se tenía que quemar. Jesús fue crucificado en un monte fuera de la ciudad de Jerusalén, cumpliendo esta porción de la palabra y mostrando que Él es el sacrificio por nuestros pecados. De esto habla el autor de Hebreos cuando escribe, ahí en Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad. Jesús es aquel sacrificio por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, como aquellos animalitos tomaban el lugar de los que venían a ofrecer la ofrenda por el pecado. Jesús tomó nuestro lugar. Y eso lo vemos con Jesús y Barrabás. ¿Por qué? En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el animalito inocente por los sacerdotes pecadores. Barrabás entendía que él estaba bajo la condenación justa de la ley. Él era un criminal, un homicida. Barrabás sabía que el que había de tomar su lugar era inocente. Nadie halló nada en contra de Jesús. Barrabás sabía que Jesucristo era su sustituto, que él iba a tomar su lugar. Barrabás sabía que él no había hecho nada para merecer ser libertado. Y tú y yo estamos en el lugar de Barrabás. Barrabás y Jesús cambiaron de lugar. Las cadenas, maldición, desgracia y agonía mortal del homicida fueron transferidas al justo Jesús, mientras que la libertad, la inocencia, la seguridad y el bienestar del perfecto Jesús fueron transferidas al homicida. Barrabás recibe los derechos y privilegios de Jesucristo, mientras que Jesús entra a la infamia y horror de la situación en la que se encontraba Barrabás. La culpabilidad y cruz del culpable fue del justo, y todas las libertades del inocente fueron del delincuente. Tú y yo somos Barrabás. Versículo 15 dice, asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero,
Y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Y esto es algo que distingue a los holocaustos. Todo es quemado. Dios les dijo, quemarás todo el carnero sobre el altar. Eso es algo que va a distinguir los holocaustos. El holocausto es la ofrenda más antigua conocida por el hombre. Fue la ofrenda que Abel, Noé y Abraham ofrecieron. Levíticos 1:2 dice, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Versículo 10 ahí en Levíticos 1 dice, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto ofrecerá. El holocausto se caracteriza como un sacrificio de olor grato para Jehová. El versículo 18 dijo, el sacrificio por el pecado no era de olor grato, sino que se tenía que sacar fuera del campamento. Esto nos explica por qué en aquella hora cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, el sacrificio por nuestros pecados, el cielo oscureció. Pero eso lo estudiaremos después. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces la ofrenda de Abel fue de los primogénitos, o sea, los machos, y lo más gordo, era lo perfecto. Y fue de agrado a Jehová. Entonces los teólogos concluyen que ese fue el primer holocausto. Génesis 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí en Génesis 2:22 vamos a ver por qué el Señor Jesucristo es el holocausto, por qué los holocaustos eran sombra, eran tipológicamente representaciones del Señor Jesucristo. El holocausto es la única ofrenda mencionada hasta el tiempo de los levitas, hasta el tiempo levítico. Y era la ofrenda que se ofrecía por aquellos que deseaban acercarse a Dios. El holocausto es uno de los sacrificios más importantes en la palabra de Dios, porque literalmente este sacrificio ascendía en humo. Era totalmente consumido en el altar, nada sino las cenizas quedaban. En el hebreo holocausto, la palabra hola significa ascender a aquello que asciende. ¿Y quién ascendió al cielo? La satisfacción y el deleite de Dios en este sacrificio se puede ver en que todo ascendía en olor grato. Génesis 22 dice, hablando de lo que sucedió con Abraham y su hijo Isaac, esa porción de la palabra que en el hebreo se conoce como el Aquidah o la atadura de Isaac. Eso habla tipológicamente de Cristo como el holocausto que fue ofrecido. Dice así la palabra ahí en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su manto el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondiendo Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Quién se proveería como cordero para el holocausto?
Jesucristo. Entonces el ángel de Jehová, ¿verdad? Para los que conocemos la historia, Abraham estaba a punto de ofrecer a su hijo, pero Dios lo detiene porque era una prueba de su fe. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ven? Ese carnero que fue tomado y ofrecido en lugar de Isaac habla del Señor Jesucristo, que fue ofrecido en holocausto en lugar nuestro. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá. ¿Qué proveerá Jehová? Sí, Dios va a proveer nuestras necesidades. Él dijo eso. Pero aquí lo que la palabra está diciendo, lo que es sugerido por lo que Abraham dice, es que Dios se proveerá cordero para el holocausto, que Dios se proveería a sí mismo. Abraham entendió que lo que había sucedido, que lo que él había pasado era profético. Veamos algunas observaciones de esta ocasión. Primeramente, Abraham debía ofrecer a su único hijo que amaba en holocausto a Dios. Amén. Si eso le suena muy similar, es porque todo este evento es tipológico de Jesucristo siendo ofrecido ahí en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito. Amén. La segunda observación es que Isaac subió con la leña en su espalda. Amén. El Señor Jesucristo subió a Gólgota con la cruz en su espalda. Observación 3. Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Quién se proveería? Dios mismo. Observación 4. 2000 años después, el Padre sacrificó a su Hijo unigénito en ese mismo lugar, a la cima del monte Moriah, al norte de Jerusalén, en el lugar llamado Gólgota. Fue el lugar donde Cristo dio su vida. Observación 5. En la interpretación rabínica judía, Abraham consideró a su hijo Isaac muerto cuando Dios dio el mandamiento, y 3 días después Isaac vivió. Él lo recibió para atrás. En la interpretación judía, los rabinos judíos, ellos entienden esta historia de este modo: que cuando Dios le dio el mandamiento a Abraham de sacrificar a su hijo, que desde ese momento Isaac había muerto en la mente de Abraham. Y por eso lo hace más significativo que en 3 días fue cuando él lo recibió para atrás, cuando Dios le dice que no lo mate, que no lo ofrezca en holocausto, que es un modelo de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Jesucristo confirmó que el holocausto hablaba de él en esta ocasión cuando él dijo ahí en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día del Señor Jesús? El día cuando él se proveería cordero para el holocausto. Por eso sabemos que Abraham entendió lo que había sucedido, porque él llamó a ese lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. La ofrenda del holocausto es tipo de Cristo, aquella ofrenda que es agradable a Dios. La ofrenda de holocausto habla tipológicamente del Señor Jesús. El holocausto era de olor grato a Jehová, no como la ofrenda por el pecado. El holocausto era de olor grato a Jehová. Levíticos 1:9 y versículo 13 y el versículo 17 lo declaran. Y dice la palabra acerca de Jesús: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el holocausto es tipo del Señor Jesucristo.
El holocausto era de olor grato a Jehová y el Señor Jesucristo se ofreció en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El holocausto era un macho del ganado del rebaño sin defecto. Y dice la palabra acerca de Jesús, que Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. En Levítico 1:3 leemos: si su ofrenda fuere holocausto vacuno o macho, será sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá. El holocausto era un sacrificio completamente voluntario. No como el sacrificio por el pecado, que era mandatorio, que era un mandamiento. El holocausto era completamente voluntario. Y Jesús, el verdadero holocausto que fue ofrecido, hablando a Pilato, dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Además, nota en Génesis 22 la disponibilidad de Isaac para conformarse a la voluntad de su padre. El animal para el holocausto debía ser un animal domesticado. De ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda, dice Levíticos 1:2. La palabra dice de Cristo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él fue voluntariamente, como ese animal domesticado, él fue obediente. El holocausto debía ser ofrecido, dice Levíticos 1:11, al lado norte del altar de Jehová. Al lado norte del altar. ¿Por qué? Jesucristo, después vemos, fue crucificado en Gólgota, a la cima del monte Moriah, la cual está localizada al norte de la ciudad de Jerusalén. El holocausto debía ser completamente consumido. Leímos: y quemarás todo el carnero sobre el altar. De igual modo, Cristo se entregó completamente. Dice la palabra: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Además de esto, clavos traspasaron sus manos y sus pies, y una lanza traspasó su costado, y en su frente una corona de espinas. Cristo se entregó completamente. De nuevo, Aarón y sus hijos ponían sus manos sobre la cabeza del animal, sobre este carnero, reconociendo que el animal estaba tomando el castigo que pertenecía a ellos. Inmediatamente después de esto, Moisés mató el carnero. Doctrinalmente, el holocausto habla de cómo Dios está satisfecho con el sacrificio por nuestros pecados, que Jesús fue el sacrificio adecuado. Su sacrificio en la cruz fue de olor grato, aceptable a Dios, y por eso podemos estar completamente confiados que el precio de nuestros pecados ha sido pagado y que Dios no lo traerá a su memoria jamás, que no traerá nuestros pecados a su memoria jamás. El sacrificio por el pecado habla de cómo Jesús murió por nuestros pecados. Y el holocausto habla de cómo Jesús fue el único sacrificio aceptable ante Dios para quitar el pecado. Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Versículo 19 dice, regresando a Éxodo 29, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. La sangre del otro carnero era puesta sobre el lóbulo de la oreja. Esto habla de su dedicación a escuchar la palabra de Dios.
La sangre iba sobre el pulgar de su pie derecho. Esto habla de su caminar. La sangre iba sobre el dedo pulgar de la mano. Esto habla del servicio. La vida del sacerdote debía ser dedicada a Dios y al creyente, a aquel real sacerdote. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el cristiano, el creyente también tiene que tener una vida consagrada a Dios, en su caminar, en su servicio, en su dedicación a escuchar la palabra. En el rito de la consagración había 4 cosas que los sacerdotes debían hacer, las cuales hablan de la consagración del creyente el día de hoy. Primeramente, poner su mano sobre la cabeza del becerro de la ofrenda por el pecado, ahí en Éxodo 29:10. Tipológicamente, esto habla del creyente confesando: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la declaración que Jesucristo es nuestro sacrificio sustituto, que Él está tomando nuestro lugar. Segundo, debían poner su mano sobre la cabeza del carnero. El versículo 15 lo dice: el carnero del holocausto. Esto habla de la garantía que tiene el creyente de su aceptación en el amado, que Cristo fue el sacrificio requerido, el sacrificio aceptable a Dios por nosotros. Tercero, debían poner su mano sobre la cabeza del carnero de la consagración, ahí en el versículo 19. Esto habla cómo los santos, o sea, los creyentes, son apartados para y por Dios y por medio de Cristo. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Debían también comerse la carne del carnero y el pan, como dice el versículo 32. Esto tipológicamente habla de Cristo como el alimento de su pueblo. Juan 6:53, Jesús les dijo a la multitud que estaba con él: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 22, ahí en Éxodo 29. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos, la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastanillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida a Jehová, una ofrenda mecida. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Versículo 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida, y la espaldilla de la ofrenda elevada. Lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones, y Aarón... lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. La ofrenda elevada y la ofrenda mecida, aquí tenemos una imagen a la derecha. La ofrenda mecida y la ofrenda elevada siempre van en par. Primero la ofrenda mecida y después la ofrenda elevada. La ofrenda mecida consistía en literalmente mecer la parte del sacrificio ante Dios, era levantarlo y mecer de atrás para enfrente. La ofrenda elevada era eso exactamente. Parte del sacrificio era elevado, como usted lo ve aquí a la imagen a la derecha. Pero ¿de qué eran estos sacrificios tan, podemos decir, tan únicos?
Estos dos sacrificios hablan tipológicamente del Señor Jesucristo y siempre van juntos. La ofrenda mecida habla de Cristo resucitado. En la resurrección, Cristo de nuevo puede mecerse, o sea, moverse. Ni la tumba ni los lienzos lo pudieron detener. Dice la palabra ahí en Juan 19:40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y después dice el próximo capítulo, Juan 20, versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. O sea, Cristo otra vez moviéndose. La interpretación de la ofrenda elevada es directa. La ascensión de Cristo. Hechos 1:9 dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La ofrenda mecida y la ofrenda elevada habla de la resurrección de Cristo y de la ascensión de Cristo. Versículo 29 en Éxodo 29. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidas en ellas y para ser en ellas consagrados. Para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en su lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá, porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y el pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Entonces note que dice, si sobrare hasta mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado. Recuerda que Dios quiere que confiemos que Él proveerá nuestras necesidades día a día. Esto era una prueba de fe para los sacerdotes. Y los creyentes, nosotros somos sacerdotes. A los israelitas Dios dijo, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios, cuando mandó el maná, le dijo a los israelitas que solo tomara la porción de un día. Era una prueba de fe, si podían confiar en Dios, que Dios cada día proveería sus necesidades. ¿Cuánta fe se requiere para confiar que Dios proveerá diariamente la porción de un día? En estos tiempos turbulentos, mucha gente duda de eso. Por eso uno ve a tanta gente que amontona comida para mucho tiempo. Porque hay una falta de fe en el Señor que Él puede proveer cada día. En estos días de incertidumbre, oremos como nos enseñó Jesús. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como Él dijo ahí en Mateo 6:11. Y no dejemos que los temores de escasez y hambre nos cieguen al poder de Dios. Versículo 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones. Y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Y será un altar santísimo, muy importante. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. Y eso ya lo estuvimos estudiando la semana pasada. El hecho de que estos sacrificios se repetían por 7 días da a entender que el creyente es completamente consagrado en Cristo, como dice Colosenses 2:10. Nota que la consagración de los sacerdotes y la santificación del altar debían ser en acuerdo con los requisitos de Dios.
Esta es la primera vez en la escritura que leemos de un altar purificado. Anteriormente el altar era de acuerdo con la persona que se acercaba. Por ejemplo, los altares que construyeron Abraham, Isaac y Jacob en el libro de Génesis. Pero ahora se requiere que el que se acerca al altar para ofrecer sacrificios, o sea, los sacerdotes, sea purificado, y que el altar que recibe los sacrificios sea purificado. Se establece un orden. En otras palabras, toda adoración aceptable debe ser en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Las cosas de la carne deben ser removidas. Ese es el punto principal de todas las purificaciones. Que sean completamente consagrados a Dios, no que sean según la carne. El altar purificado habla de Cristo. Hebreos 13:10 habla de Cristo como un altar, lo describe a Cristo como un altar. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El creyente tiene un altar del cual los que todavía confían en el tabernáculo no tienen derecho. Los que todavía están bajo la ley o quieren estar bajo la ley no tienen derecho a Cristo porque no han creído no han creído en Cristo como el último sacrificio. Cristo, dice Mateo 23:19, el altar que santifica la ofrenda, es el altar que santifica la ofrenda. Y Cristo es ese altar que santifica la ofrenda. Por eso se le dice al creyente, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios por medio del altar, pero ahora la palabra nos dice a nosotros que ofrezcamos a Dios, siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ya no por medio del altar, sino por medio de Cristo. Él es el altar. Versículo 38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Dios ordenó que se sacrificaran corderos continuamente a Él, lo cual era tipo de Jesucristo que vendría, de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Que los corderos se sacrificaban continuamente habla de Cristo, quien con su sacrificio puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. Tal como el olor grato de los holocaustos subía continuamente a Dios a favor de Israel, Cristo está siempre ante Dios a favor de su pueblo. Nuestra aceptación ante Dios es por medio de Cristo solamente. Otra enseñanza práctica para el creyente es que Dios desea que comencemos y terminemos cada día con un sentido renovado de estar con Dios y de tener a Dios con nosotros, una vida dedicada con Él al centro. Además, con cada cordero, versículo 40, además con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación. Un término muy importante que vamos a ver mucho, especialmente en el libro de Éxodo. En olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. La libación era una ofrenda de vino, y siempre va después de los holocaustos, y aquí hay algunos versículos donde usted puede ver eso. Uno de los significados del vino es el gozo. Salmo 104, versículo 15 dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El vino que alegra el corazón del hombre, hablando de lo que Dios hace para el hombre. La libación habla tipológicamente del gozo del Padre en Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La libación va después del holocausto. Esto habla del gozo, también habla del gozo que los hijos de Dios deben tener por medio de Cristo.
mañana y tarde. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, como dice Filipenses 4:4. Cuando uno entiende lo que Jesucristo ha hecho por uno, uno se puede regocijar, porque sabe que Cristo ya pagó por sus pecados, sabe que por medio de Cristo es aceptado ante Dios, sabe que por medio de Cristo no va a haber la muerte, sino que va a tener vida eterna, y sabe que Cristo viene pronto por él. En conclusión, los sacerdotes fueron consagrados a Dios por medio de estos sacrificios. Pero ¿de qué manera hablan estos 4 sacrificios a la iglesia el día de hoy? Jesús es el sacrificio por nuestros pecados. Esto significa que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados y por lo tanto ya no hay condenación para nosotros. Jesús es el holocausto. O sea, Jesús es el único sacrificio aceptable a Dios, como dice Hebreos 10, 4 al 7 y versículo 10. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entraré en el mundo. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos, versículo 10, dices, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para siempre. En Él somos hechos aceptos ante Dios. Él es el sacrificio que era necesario, el único que pudo satisfacer los requisitos de Dios. Y por medio de ese sacrificio que es aceptable, nosotros somos aceptos ante Dios. Jesús es la ofrenda mecida. Él dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor nos da vida eterna. Por cuanto Él resucitó, podemos confiar en la palabra que dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, Jesús es la ofrenda elevada. Él ascendió, y dice la palabra en Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora. Él ascendió para hacer esto, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la misma consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él ascendió para presentarse ante Dios por nosotros. La consagración del creyente ante Dios es basada en Cristo. La razón por la que tú y yo somos aceptos a Dios es porque estamos en Cristo. El sacrificio perfecto y agradable a Dios fue Jesucristo. Ese sacrificio que quita el pecado, que da vida eterna y que intercede por todo su pueblo. Nuestra salvación está segura en el Señor Jesucristo y hemos sido consagrados por medio de su sacrificio por nuestros pecados. En esta tarde quiero invitarte a que ahí donde estás le demos gracias al Señor juntos por su sacrificio en la cruz. Porque si no fuera por Él no hay ningún otro sacrificio que nos pueda salvar. Porque los otros sacrificios no agradaban a Dios. Él no quería eso como le acabamos de leer en el libro de Hebreo.
Demos de gracias al Señor Jesucristo porque Él era el único que podía, que estaba calificado, que podía satisfacer los requisitos de Dios. Y demos de gracias que Él voluntariamente hizo eso por nosotros, por amor a nosotros. Demos de gracias también porque Él murió por nuestros pecados, porque Él tomó sobre sí el castigo de nuestro pecado, como aquellos animalitos sufrieron por el pecado del hombre cuando eran sacrificados. El Señor Jesucristo sufrió por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta noche. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, tomaste nuestro lugar en la cruz, porque tú moriste por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron puestos sobre ti, Señor, y tú pagaste el precio. Tú eres la propiciación por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor. No tenemos palabras con cuales agradecerte. No tenemos palabras, Señor, con las cuales decirte, Señor, lo agradecido que estamos. Señor, solo te decimos gracias, Padre. Gracias, enséñanos y ayúdanos a caminar cada día contigo, Señor, a buscarte, a presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable ante ti de día en día. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú voluntariamente diste tu vida por nosotros. Porque sin ti, Señor, no hay ningún sacrificio que nos pudiera haber salvado. Tú eres el único sacrificio, Señor, que nos podía salvar. Así que, Señor, te damos gracias porque tú voluntariamente, Señor, no lo tuviste que hacer, pero tú voluntariamente lo hiciste. Tú pusiste tu vida por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que seas tú proveyendo las necesidades de tu pueblo. Que seas tú, Señor, calmando toda ansiedad y quitando todo temor. Que podamos, Señor, gozarnos en ti. Que podamos, Señor, decir que tu gozo es nuestra fortaleza aún en los momentos difíciles. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.